Este vídeo es posible que solo guste a los amantes de los vehículos a motor, sobre todo si son antiguos o históricos. No obstante, no es un vídeo sobre coches históricos, sino sobre la motorización del campo y de todos los casteleños, fuera la que fuera su actividad económica. Una motorización ligada sobre todo a la agricultura, que mejoró sin duda la vida de los agricultores, ya que les redujo considerablemente el trabajo a realizar y acortó los tiempos perdidos en los desplazamientos. Sin esta motorización no hubiera sido posible el despertar económico del pueblo de los años 70 y 80. Con motorización no me refiero solo a vehículos para el desplazamiento y el transporte, motos, coches y camiones, sino también a todo tipo de motor empleado en las tareas del campo, motocultores o mulillas mecánicas, sulfatadoras, sopladoras, azufradoras, motobombas. De los muchos recuerdos que tengo de los vehículos hay uno omnipresente: un Renault 4x4 desvencijado, aparcado junto al garaje de la gasolinera, en el que todas las tardes, a la vuelta del colegio, me subía y conducía imaginariamente. Antes de los 50 era raro ver algún vehículo en Castel. Turismos había pocos, si acaso el taxi de Maldonado o algún camión de cajón de madera y alguna moto. Los pocos vehículos que pasaban por la Nacional 340 eran los únicos que se podían ver. Contaba mi madre cómo se levantaba a las 4 de la mañana, amanecía a esa hora antes de los años 40, y emprendía en el camino para ir a Motril andando, subiendo hasta el collado de Hualchos y volver por el mismo camino. Tardaban todo el día en hacer el desplazamiento y la gestión que iban a hacer. En los años 50, sobre todo a partir de la construcción de los hoteles Mesón y Paredes y el interés turístico que despertó Castel entre las élites granadinas, hicieron su aparición algunos coches que aparcaban en estos hoteles o iban a la playa. Es lógico pensar que el tráfico de camiones se incrementara también. Excepto las familias pudientes del pueblo, el resto de la población solo usaba un vehículo cuando tenían que ir a Motril y cogían la Alsina o algún taxi. El resto del tiempo se desplazaban andando, en bicicleta o a lomos de burros o mulos. Incluso las motos pequeñas eran un lujo para una economía de subsistencia, como era la agricultura y la pesca, actividades principales de las gentes de Castel. A lo sumo, los más afortunados podían disfrutar de alguno de los llamados mosquitos, que no eran otra cosa que bicicletas con un pequeño motor de gasolina añadido a la rueda trasera o delantera. En los años 60 la cosa cambia radicalmente, no porque la economía permita la compra de vehículos, sino por la llegada masiva de turistas europeos, franceses sobre todo, con sus vehículos de última generación que nos parecían de otro mundo. Suspirábamos por poder conducir uno de aquellos coches solo al alcance de las saneadas economías de los europeos del norte. Los campings y los hoteles estaban llenos de estos coches. Lo que podíamos llamar la burguesía casteleña adquiere más y mejores vehículos. La mayoría de los casteleños solo podían aspirar a alguna motocicleta o algún ciclomotor, como mucho. En la frontera entre esta década y la siguiente recuerdo algunos vehículos del pueblo, por ejemplo, la furgoneta DKV de Miguel del Pino, el Seat 1400 negro de mi cuñado, el Dodge de Miguel del Pino, el Renault Gordini de don Gumersindo, la moto Ducati de mi tío Antonio, la motocarro de mi tío José, la motocarro de Manuel, el semanero, el Seat 1500 de Serafín Galiano o el del francés Léon Godard, que vivía en un chalet al lado de mi casa, el Seat 600 de mi maestro Juan Domingo, el Simca 900 del médico don José y el Citroën 2 caballos furgón de Antonio Martín. Camiones había pocos, pero recuerdo el Ebro de los hermanos Cabrera, con su cabina roja y su morro típico de los camiones de la época, el pequeño camión de Antonio Martín, cuya marca desconozco, los camiones Barreiro para servicio de la corrida de Miguel del Médico. Entre los vehículos que pasaban por la carretera, los franceses Citroën DS, conocidos como Tiburón, los 2 caballos, o los Renault 8, 10, 12 o 16.
típicas furgonetas Volkswagen y los escarabajos de la misma marca y los vehículos Mercedes. También se veían pasar los camiones Leyland con su típico morro, o los Pegaso, los Ebro y los Barreiro. Era muy reconocible también la furgoneta Citroën de Correos. Los mulos y burros eran mayoritariamente los medios de transporte de personas y mercancías por La Vega, junto con las bicicletas, que abundaban bastante también, y por supuesto, se iba andando en los trayectos cortos o no tan cortos. Y llegó la motorización, pero ya estamos en los años 70. La carretera estaba llena de turismo de todo tipo. En la placeta abundaban los turismos de muchos habitantes del pueblo y de nuestros visitantes, sobre todo en verano. Los camiones rugían o chillaban según subían o bajaban la cuesta que va a Motril, desde el Rincón. Las motos no incrementaron su número gran cosa, eran muy caras, pero los ciclomotores dispararon su número tanto entre la gente joven como entre los mayores. Mi familia adquirió por entonces una Derby Rabasa roja y blanca, que aunque solo uno de los miembros de la familia la empleara, acortaba mucho el tiempo en algunos desplazamientos de una finca a otra para realizar alguna tarea. Los más frecuentes eran los ciclomotores Derby, Vespino, Puig y Mobilet. Pero también había algunas motos, como las Bultaco, la Sosa, la Montesa, la Ducati y alguna Vespa. Las anglas de la Guardia Civil de Tráfico no eran del pueblo, pero sí se las veía frecuentemente por la carretera. Aún con grandes limitaciones económicas, muchas familias compraron un vehículo como inversión, un gasto que pensaban compensar con creces por las enormes ventajas de ahorro de tiempo y esfuerzo que suponía. Pero no había turismo de paseo, eran sobre todo furgonetas pequeñas, de bajo precio y con un cajón para mercancías generoso. Eran los Citroën 2 caballos furgón y los Renault 4L, conocidos como 4 latas, jocosamente. Eran las furgonetas más abundantes por entonces. Conforme avanzaba la década, comienzan a aparecer furgonetas más grandes que permiten una carga mayor. Es el tiempo de las Avia, de las Saba, de los Ebro, Mercedes, Siata, etc. Los todoterrenos estaban restringidos a los de toda la vida, los Land Rover, aunque aparece también algún Jeep al final de la década. Cada agricultor podía tener más fincas, puesto que no había pérdida de tiempo en el desplazamiento. Podía llevar más y más rápido las hortalizas a la corrida para su venta. En estas circunstancias, ir al campo suponía un ahorro considerable de tiempo, sobre todo cuando la Vega empezaba a expandirse y las fincas estaban cada vez más lejos. Además, si había que desplazarse a Motril por alguna gestión o por asuntos de salud, no era necesario perder el día en la ida y en la venida en los autobuses de línea. Algunos se hicieron camioneros, si no lo eran ya, y sus camiones transportaban arena, estiércol, materiales de construcción o participaban en el transporte de tierras y piedras para las nuevas fincas. Francisco González empezó con su camión Ebro Chato. Los hermanos Cabrera compraron un camión Pegaso de más tonelaje que los Ebro que ya tenían. Recuerdo a su chofer, Miguel, echándose literalmente encima de aquel enorme volante para maniobrar el camión. También adquirieron una pala cargadora, que resultaba imprescindible para reabrir los caminos por la Rambla y los barrancos tras las lluvias. Al final de la década, el trasiego de vehículos por la Nacional se estaba incrementando tanto que surge la necesidad de hacer el nuevo trazado de la Nacional 340. En el año 77 ya están comenzadas las obras, que acabarían 4 o 5 años más tarde, las que acabaron. Entre tanto, todo el tráfico circulaba hacia y desde Motril por el Romeral y Guarchos. Pero no solo era cuestión de desplazamientos y transporte de mercancías, se trataba también de maquinaria agrícola. Las mulas mecánicas con motor de gasolina supusieron un gran avance en la agricultura. Su llegada acabó definitivamente con la necesidad de disponer de mulos o burros para arar los campos de almendros
o para el retranqueo de las fincas de regadío. Muy pocos de estos animales persistieron más allá de 1980. Pero no solo eso, las mulas mecánicas, con sus ruedas intercambiables, podían arrastrar un cajón de cierto tamaño que permitía el desplazamiento del agricultor con sus saperos de labranza y llevar las hortalizas a las corridas. Supusieron para muchos un medio de transición hacia un vehículo mejor en tanto su economía se lo permitía. Las mulas piva eran las más abundantes, aunque nosotros teníamos una de la marca Cóndor, que era estéticamente algo más cuidada. Como no todo el mundo tenía una mula mecánica, era habitual que quien la tenía podía trabajar por horas arando la tierra en los retranqueos de las fincas. Así me vi yo en más de una ocasión. Eran máquinas más peligrosas de lo que pudiera parecer a simple vista, sobre todo cuando se te enganchaban los ganchos de arar en los alambres de los invernaderos o al echar marcha atrás. En los años 80 a estas mulas se le adaptan unos rodillos metálicos con unas cuchillas que mueven la arena y permiten labrar antes de la siembra la dura arena que se dejó de lavar a mediados de los 70. También aparecieron las sulfatadoras con motor de gasolina. Su uso iba más allá de su tarea en la aplicación de pesticidas o tratamientos foliares. Dado que su utilidad se basaba en su capacidad para producir un fuerte chorro de aire para pulverizar, su otro uso era el de barredoras de hojas y otros restos vegetales secos para limpiar la arena tras la eliminación de las plantas de la cosecha. A finales de los 70 y a lo largo de los 80, la rentabilidad de la agricultura sanea las economías y muchos agricultores compran turismos como vehículos de paseo. Es el momento de los SEAT 127, 124 o Ronda y los primeros SEAT Ibiza. Los Renault 5 o los 5200 también aparecían entonces. Por la carretera pasan, y a nuestro pueblo llegan también vehículos más modernos que son un reflejo de la modernidad. En los 90 se generaliza el turismo como vehículo de paseo, junto con los todoterrenos y sus remolques, que permiten el paso por los empinados y complicados caminos hasta las fincas encaramadas en las laderas de los montes. La motorización de los desplazamientos y del transporte de mercancías en el municipio y alrededores requerían vías de comunicación adecuadas. La Nacional 340 se trazó de nuevo, pero su ejecución fue ajena a las necesidades del pueblo. Tenía más que ver con ser una vía estatal estratégica de largo recorrido. La carretera del Romeral se hizo por una visión de futuro de los propietarios de los terrenos más que por una necesidad real para el Romeral, que no empezó a utilizarla con asiduidad hasta los 90. Su continuación como carretera de Hualchos sí fue una necesidad para este pueblo, y se hizo como continuación de la de Romeral años más tarde. La auténtica vía de comunicación para el pueblo era la Rambla de Hileros, o del Sotillo, y la Rambla de Lújar. La segunda ni siquiera era tal vía, pero era utilizada para este propósito a falta de camino o carretera alternativa. El aumento constante de vehículos y la extensión de las tierras de cultivo a uno y otro lado de la misma la convirtieron en una especie de autopista temporal de tierra cuyos carriles, intransitables tras las lluvias de cierta intensidad, había que trazar de nuevo una y otra vez. Además, cada cual abría carriles por donde le venía bien, mientras las polvaredas eran constantes al paso de los vehículos. La Rambla de Hileros era más intransitable aún porque el paso de agua por ella era casi constante. No fue hasta muy al final de la década de los 80 cuando se hace un primer asfaltado de la Rambla del Sotilla, en tanto que la Rambla de Lújar tiene que esperar al 92 o 93 para ser encauzada y realizados los caminos adecuados en sus márgenes.